Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. El tema que vamos a ver el día de hoy es administración de usuarios y grupos. Vamos a ver lo que es la introducción, temas generales, algunas políticas, definición de jerarquías de políticas del grupo y lo que son la creación de los usuarios y grupos. De entrada podemos decir que un usuario representa tanto a una persona como a una entidad que gestiona algún servicio u aplicación. Todo usuario definido en el sistema se corresponde con un identificador único, que es el nombre del usuario, y con una cuenta, es el nombre del usuario y su contraseña, donde se almacenan sus datos personales en la zona de disco reservada para esta cuestión. Un grupo es una construcción lógica con nombre y un identificador únicos, usada para conjuntar a varias cuentas en un propósito común, que tengan una misma característica, compartiendo los mismos permisos de acceso en algunos recursos. Cada cuenta debe estar incluida como mínimo en un grupo de usuarios, conocido generalmente como grupo primario o grupo principal, que es el grupo que vamos a tener por default en todas las cuentas. Iniciamos por las características generales de un usuario o una cuenta, como le quieran llamar. Las características que definen la cuenta de un usuario son: primero, tiene un nombre y un identificador de usuario únicos en el sistema. Pertenece a un grupo principal. Puede pertenecer a otros grupos de usuarios. Puede definirse una información asociadas con la persona propietaria de la cuenta. Tiene asociado un directorio personal para los datos de usuario. El usuario utiliza en su conexión un determinado intérprete de mandatos, donde podrá ejecutar sus aplicaciones y las utilidades del sistema operativo. Debe de contar con una clave de acceso personal y difícil de averiguar por parte de un impostor. Tiene un perfil de entrada propio, donde se definen las características iniciales de su entorno de operación. Puede tener una fecha de caducidad. Nosotros podemos configurar para que nada más tenga un determinado tiempo. Pueden definirse cuotas de disco para cada sistema de archivos. Lo que quiere decir es que a cada usuario le vamos a dar un espacio limitado en el disco duro para que no saturemos el disco con un solo usuario. Es posible contar con un sistema de auditoría que registre las operaciones realizadas por el usuario. Y este es un sistema que nos va a decir qué fue exactamente lo que hizo el usuario, dónde entró, qué fue lo que tecleó. No siempre se activa esta opción, pero sí es muy importante. Para hablar de los ficheros del sistema vamos a hablar de los que utiliza Linux, porque es lo que lo representa mucho más sencillo. Lo típico es definir localmente en cada servidor las cuentas de los usuarios y sus grupos, aunque también pueden usarse métodos externos de autentificación que permiten que varias máquinas tengan las mismas definiciones de los usuarios y grupos. En los ejemplos que tenemos aquí es el ejemplo de Linux, donde vamos a ver 4 carpetas que son las que van a controlar los usuarios y los grupos. La primera carpeta, todas las carpetas están en el directorio etc de Linux, y la primera carpeta se llama password.
¿sí? Esta carpeta va a tener el nombre, el número, el nombre usado, el identificador de usuarios, que es de la contraseña, el identificador del grupo primario. Todos los usuarios de cajón pertenecen a un grupo primario, pero bueno, un grupo por default, pero aquí estaríamos viendo cuál es el grupo primario al que pertenece. Puede ser las distintas áreas de la empresa. La descripción o nombre completo de la persona al que aparece dicho usuario. Este ya es el nombre de la persona como tal, no el nombre del usuario. Su directorio personal, que es la carpeta donde va a estar él archivando sus documentos, donde él va a poder ver su información, y el intérprete de metadatos, que es con el cual él va a poder ver la información. La carpeta Shadow, igual en el directorio etc. Vamos a tener esta carpeta con el nombre de usuario, que vamos a traer el nombre de allá. La clave codificada, que es su contraseña. Y aquí vamos a tener varias cosas. Las fechas, que aquí son importantes. Cuando va a tener la fecha del último cambio de la clave, que fue la última vez que la cambió. Días hasta que pueda ser cambiada. Nosotros podemos configurar para que no lo pueda cambiar cada 2 días, sino que mínimo le vamos a dejar 15 días con la misma clave, ¿sí? Días para pedir otro cambio de clave, días para avisar del cambio de clave. Antes de que se vaya a vencer su cambio de clave, le vamos a avisar. Días para deshabilitar la cuenta tras su caducidad. Si él no cambia la clave, le vamos a caducar la cuenta. La vamos a inhabilitar. La vamos a deshabilitar. ¿Qué quiere decir? Pues toda la información va a seguir ahí, pero va a estar deshabilitada. La fecha de caducidad, que es cuando vamos a deshabilitar la cuenta, y un carácter reservado para que nosotros podamos poner alguna información extra que queramos. Normalmente no se usa. También vamos a tener el directorio group. En este directorio vamos a tener la definición de los grupos. Entonces, ¿qué vamos a tener? El nombre del grupo, obviamente, el nombre o la clave del grupo, su identificador, el identificador del grupo, y por último la lista de los miembros que pertenecen a este grupo. Esta lista normalmente va a ser separada por comas. Después tenemos la G-Shadow, obviamente es el grupo, la parte de las contraseñas del grupo. ¿Qué vamos a tener? Pues el mismo nombre del grupo, la clave codificada, la lista de usuarios administradores, que son los que van a poder hacer modificaciones en el grupo, y la lista de usuarios normales, ¿sí? Que ya son el resto de las personas, ¿ok? Y ahí igualmente van a estar separados por comas. Lo que sigue son los usuarios y los grupos predefinidos. En el gráfico vamos a ver la ejecución de una herramienta para la ejecución básica de usuarios que se llama Users Admin. En el entorno de Ubuntu, por ejemplo, y el System Config Users de Fedora. El de Fedora va a estar es el de la derecha, y el de Linux va a estar a la izquierda, ¿sí? Los usuarios, aquí hay una cosa interesante: los usuarios ficticios que gestionan los servicios ofrecidos por el ordenador deben de tener su cuenta deshabilitada para evitar una posible puerta de entrada a los intrusos. Esto se consigue bloqueando la clave de acceso y asignando
la carpeta no login como intérprete de mandatos de la cuenta. Tenemos el usuario root definido por defecto. Este es el superusuario. Todos los sistemas Unix y Linux tienen este superusuario hay diferentes políticas para definir la forma de trabajar por defecto con esta cuenta del superusuario. Como se puede comprobar en los comentarios anteriores, en ambos casos la cuenta tiene el mismo nombre y los mismos parámetros de with y div. Sin embargo, el programa de instalación de Fedora puede establecer clave para dicho usuario, mientras que en Ubuntu no lo solicita. Ubuntu no permite conectarse directamente al sistema como root, solo los usuarios que pertenecen al grupo admin pueden ejecutar órdenes con privilegios usando la orden sudo e introduciendo su propia clave. Esto es para el superusuario. Bueno, tenemos una cuestión aquí de seguridad. Las claves de acceso locales se guardan codificadas en el fichero shadow, en la carpeta shadow, como ya lo habíamos comentado antes. Los algoritmos de codificación de las claves son de sentido único, o sea que impiden la decodificación directa de las claves. Por lo tanto, cuando un usuario entra en el sistema, se le codifica la clave y se compara con la clave válida encriptada. Si el resultado es correcto, el usuario podrá conectarse y acceder al sistema sin ningún problema. Linux puede utilizar el algoritmo de codificación crypt usado en los antiguos sistemas Unix, llamado así por la función del lenguaje C que realiza los cálculos. Este modo es inseguro porque las claves de codificación débiles de 56 bits y las contraseñas solo pueden tener un máximo de 8 caracteres. Los nuevos Linux también soportan algoritmos de codificación más potentes como MD5 o SHA, mucho más robustos y que permiten claves más extensas y difíciles de averiguar. Con el algoritmo MD5, una clave de usa claves de 128 bits, mientras SHA-512 por defecto en Fedora y en Ubuntu 10.4 aumenta la longitud hasta 512 bits. En la figura que tenemos en pantalla, vamos a ver las opciones de aplicación gráfica del System Config Authentication para la gestión de autentificación de Fedora 13. Bueno, nosotros vamos a tener la posibilidad de recomendar a los administradores que le den a sus usuarios claves que puedan resultar difíciles de averiguar para algún pirata informático. El sistema también debe hacer generarle dificultad al intruso, usando codificaciones complejas y creando restricciones que comprometan al usuario con la seguridad del sistema. Todos los usuarios del sistema deben de tener en cuenta las siguientes recomendaciones con sus claves. Estas son recomendaciones para claves de cualquier sistema operativo. No usar palabras comunes o números asociados a la persona.
No repetir las claves en distintas máquinas. Usar claves de 8 caracteres como mínimos, con al menos 2 caracteres no alfabéticos. No usar secuencias de teclado. Cambiar la clave periódicamente y no repetir las claves anteriores. No dejar ni anotar la clave. Ojo, eso es muy común, que pongan un post-it con la clave. Evitar que la otra persona vea teclear la clave. Esto es más difícil, pero también es probable. Uno de los elementos principales de la seguridad es el buen uso de los permisos para acceder a carpetas y directorios. Todo usuario, no solo el administrador, deben de tener claros los conceptos más básicos para evitar que otro usuario les modifique o incluso borre datos de interés. El usuario administrador, al tener control completo del sistema, también puede realizar operaciones sobre las carpetas y directorios de cualquier usuario, técnica que puede ser utilizada para evitar que un usuario pueda acceder a su propio directorio personal. Los permisos de acceso se dividen principalmente en dos categorías: permisos normales y permisos especiales. Y por otro lado, los permisos también se subdividen en 3 grupos: de propietario, de grupo de usuarios y del resto de los usuarios del sistema. Las listas de control de acceso permiten asignar permisos de forma específica a conjuntos de usuarios y grupos. Los permisos normales. Cada usuario tiene un nombre de conexión único en el ordenador y pertenecerá a uno o varios grupos de usuarios. El propietario de un fichero, carpeta o directorio puede seleccionar qué permisos desea activar y cuáles deshabilitar. Por otro lado, los permisos especiales complementan al conjunto de permisos normales, potencian la seguridad del sistema y se utilizan para soportar ciertas operaciones especiales. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.